Saludos alumnos. La última práctica del día y el último tema oficial de clase. Si llegamos a ver algún otro video o algún otro material, dicho material ya no cuenta para el examen, en este caso el segundo parcial, ¿sí? Bueno, pues iniciemos. La práctica es sobre cómo graficar en Excel. Tenemos un archivo que se llama Gráficas 2016. Ustedes van a bajar este archivo, van a hacer las mismas gráficas que van a ver aquí. Tal vez puedan cambiar el color a algún formato menor, pero básicamente va a ser seguir los pasos y aplicarlo en su hoja en su libro de trabajo y en las hojas de cálculo correspondiente. Ok, iniciemos. Estamos en la hoja pictograma. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente hay que graficar los datos que están aquí. Tengo una cantidad de hombres y una cantidad de mujeres. Primera acción que tengo que hacer, selecciono el rango de celdas que voy a graficar, ¿sí? Ya que los acabo de seleccionar, cinta insertar, y obviamente me voy al grupo gráficos y en gráficos voy a seleccionar gráfico de columnas. Me aparece la lista correspondiente de opciones para gráficos de columnas en 2 dimensiones. Vamos a ocupar el primero, que es gráfico en columna agrupada, ¿sí? Me aparece el gráfico. En un momento le hacemos las modificaciones. ¿Qué es lo que hay que aparecer de esta primera situación? Vienen 2 menús. Uno es de diseño, en el cual yo puedo seleccionar diseños preestablecidos por el programa Excel. Si hay algún diseño que me sirva, lo puedo seleccionar y aplicar a mi gráfico, pero no me convence ninguno de los que están aquí, así que en un momento le hacemos los ajustes correspondientes. ¿Qué otras opciones hay? Tengo el diseño de colores. Por ejemplo, puedo personalizar algunos tipos de color en el gráfico. Eso también lo podemos modificar de forma personalizada. Vienen las opciones para cambiar entre filas y columnas. ¿Esto qué significa? Si yo le doy clic a este botón, lo único que pasa es que cambia la información entre filas y columnas. Ojo, ahorita es una parte relativamente sencilla. ¿Qué es lo que está haciendo? Si se dan cuenta, aparentemente solo está moviendo las columnas, pero eso implica que mueve los datos entre las diversas celdas que yo haya seleccionado. Aquí se ve relativamente sencillo porque solamente hay 2 datos, pero ya hablando de más datos, eso puede volverse un poco complejo, así que hay que tener cuidado cuando ocupemos esto. Viene un botón que se llama seleccionar datos. Ese lo vamos a ocupar en unos minutitos, y en caso de que no me haya gustado el gráfico que yo seleccioné, viene la opción cambiar tipo de gráfico. Es decir, yo escogí uno de columnas, pero no me gustó y quiero uno de líneas. Por ejemplo, selecciono el de líneas o la gráfica tipo circular o algún otro tipo de gráfica que a mí me guste, ¿sí? Yo lo que voy a hacer en este momento es cancelar, porque voy a seguir con el pictograma, y para el pictograma lo necesito que sea de columnas. Y hay algo importante, hay un botoncito que se llama mover gráfico. Cuando iniciemos con las gráficas de las escuelas, van a ver para qué sirve este botón. Mientras tanto, vamos a comenzar a personalizar mi gráfica. De entrada tengo el título de la gráfica, voy a cambiarlo, voy a poner cantidad de hombres y mujeres. Hombres y mujeres, ¿sí? Ahora bien, voy a aplicar el zoom para que se vea. Noten qué va a pasar cuando le dé clic a una de las columnas del gráfico. ¿Se dan cuenta? En ambas columnas
aparecen controles de forma circular, perdón. ¿Qué es lo que necesito hacer? Dar clic de nuevo a cualquiera de las dos columnas para que solamente me aparezca en una columna el control que pienso modificar. Bueno, en este caso la columna que pienso modificar. ¿Qué voy a hacer? Después de esto, menú contextual, formato de punto de datos. Dejen quito el zoom. En el formato de punto de datos me voy a la opción de, en el panel de formatos, a relleno. Di clic aquí en la cubeta, voy a relleno con imagen o textura, y yo aquí lo que voy a hacer es que tengo varias opciones: sin relleno, relleno sólido, relleno degradado, y voy a seleccionar para este caso relleno con imagen o textura. Puesto que estoy hablando de mujeres, voy a buscar la imagen de una mujer. Selecciono relleno con imagen o textura. Si tengo el archivo de una mujer lo puedo poner, pero como en mi caso no lo tengo, me voy a la búsqueda en línea, tecleo la palabra mujer. En mujer me aparecen distintas imágenes. Yo voy a seleccionar como tipo de imagen prediseñada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar una imagen que me agrade, que sirva para representar lo que es una mujer. Busquemos. Puede ser el símbolo femenino, si es que yo quisiera. Déjenme ver si hay alguna opción más llamativa. No sé. La futbolista se ve bien. Esta que ya se me hace conocida, creo que lo ocupamos para una de las infografías. Esta está bien. Le doy a insertar, se baja el archivo, se inserta la imagen en la columna. Ojo, cuando eso pasa, sin salirme del panel de formato, bajo con la barra de desplazamiento, y en las opciones, después de archivo está textura, transparencia, y están las opciones de estirar, apilar y otras, y apilar y ajustar con escala, ¿sí? La primera opción que está activada por default es estirar. Voy a quitar esa opción y voy a dejarla en apilar. Cuando le pongo apilar, lo que hace es que trata de distribuir la imagen dentro de la columna. Ahora bien, vean qué pasa cuando selecciono apilar y ajustar con escala. Trata de ajustar las imágenes a una escala. En este caso la escala es a 1, pero vean qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, a 2. ¿Sí? Si se dan cuenta, la imagen la imagen trata de ajustarse a 2 imágenes por columna. Pero bueno, como en este caso no se ve bien, yo la dejo solamente en una imagen, ¿sí? ¿Para qué? Para que se distribuya mejor en mi columna, ¿sí? Una vez que hice eso, doy clic fuera del gráfico totalmente, y ahora voy, sin cerrar todavía el panel de formato, voy a seleccionar ahora solamente la columna que representa a los hombres, ¿sí? Ya que la seleccioné, me aseguro, de nuevo pongo el zoom, de que solamente sea la columna la que tiene los controles, ¿sí? Ya una vez seleccionada, me voy de nuevo al panel de formato, al icono de la cubeta, relleno con imagen o textura, y ahora sigue conservando en memoria la última imagen, pero yo la voy a cambiar. Me voy de nuevo a la búsqueda de imagen que le inserte en línea, y aquí voy a poner la palabra hombre. Busco la imagen de un hombre en línea. Aquí hay un candidato, ahorita vemos si me quedo con esa. Bueno, de entrada vuelvo a seleccionar que sean imágenes prediseñadas, ¿sí? Hay algunas imágenes más. Déjenme ver si hay alguna que me interese. Esta está bien, para que
sean del mismo estilo. Si no, no hay ningún problema si ustedes seleccionan imágenes diferentes. Inserto la imagen. Esta voy a ver si puedo apilarla y ajustarla a una escala. Es bastante pequeña, por lo tanto solamente cabe una sola vez, ¿sí? Entonces así la dejo. O si no, en dado caso lo dejo con la opción de estirar, ¿sí? Puedo dejar la imagen en estirar o dejarla apilada. Eso ya es decisión de ustedes. Para esta parte hay que señalar que el pictograma es un gráfico el cual va a estar basado en imágenes. Aquí la imagen obviamente tiene que corresponder al tema. Tenemos hombres y mujeres, pero si fuera, por ejemplo, producción de barriles de petróleo o cantidad de producción pesquera, las imágenes tendrían que ser o de torres de petróleo o barriles o de peces o barcos que están pescando, para que le dé a mi audiencia la idea de qué estoy tratando de transmitir. Básicamente la gráfica en Excel sirve para transmitir todos esos datos numéricos de una manera más sencilla a nuestra audiencia, ¿sí? Ahora bien, voy a cerrar momentáneamente el formato de forma, la barra de formato de panel, porque necesito que antes de que pasemos al siguiente tema chequemos algunas cosas. Primero que nada voy a seleccionar toda la gráfica. La gráfica está aquí como objeto y la voy a mover un poco hacia la zona donde están los datos, ¿sí? Puedo aumentar o no el tamaño, eso ya depende de ustedes. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar la primera zona que está dentro de la gráfica. En esa zona, menú contextual, y me voy a formato del área de gráfico. Vamos a identificar qué es el área de gráfico. Me voy a relleno sólido y voy a seleccionar para ubicarme qué es el área de gráfico, que todo esté dentro de un color. Permítanme un momento. Dentro de un color que sea bueno. Algún tono de naranja estará bien, ¿sí? Toda esa zona de ahí es el área de gráfico, pero no es la única zona de la que se compone la gráfica. Para que nos demos cuenta, voy a seleccionar ahora la zona donde están las gráficas y donde aparece un rectángulo, ¿sí? Voy a darle botón izquierdo a esa zona, botón derecho, perdón, y me voy a la zona de formato de línea de trazado. En formato de línea de trazado voy a seleccionar relleno sólido, voy a cambiarlo a un color que contraste, un tono de azul estaría bien, para que ubiquen que esa es una zona diferente al área de gráfico. El área de gráfico contiene todos los objetos del gráfico. El área de línea de trazado corresponde a las líneas que se trazan dentro del gráfico, ¿sí? Ahora bien, dentro de esa misma línea, dentro de esa misma zona de línea de trazado, yo puedo seleccionar alguna de las líneas. Voy a seleccionar selecciono una de las líneas, me voy al panel de formato línea sólida. Puedo poner líneas con degradado o con algún efecto, incluso puedo quitar las líneas si así conviene a mis intereses, pero para que se note voy a dejar la línea sólida y voy a ponerle un color de línea, por ejemplo un tono de amarillo estaría bien para que lo ubiquemos, ¿sí? Hay otras opciones, pero esas en este momento no las vamos a ocupar. Puedo poner tipos de línea compuesta, puedo poner inicios o finales de flecha, puedo aumentar el grosor de la línea y otros efectos, pero de momento así se queda. Si es muy ancha la línea, puedo disminuirla, ¿sí? 5 puntos, ¿sí? Ahora bien, no me salgo momentáneamente de este formato, de este panel de formato, y se darán cuenta que arriba de cada una de las columnas del gráfico hay algo que se conoce como etiqueta de datos. Las etiquetas de datos corresponden a los valores que contiene el rango de celdas y que
se expresan en el gráfico, ¿sí? A ver, aquí hay dos formas. La forma más sencilla de ponerle formato, la tradicional, es esta de panel de formato. Me voy a la cubetita. Si busco algún relleno sólido, puedo rellenar de manera sólida el fondo del cuadro de texto, por ejemplo en tono de morado, ¿sí? Obviamente así ya no se ve, pero aquí entra en juego otra opción. Me voy a la cinta inicio sin quitar la selección que está ahí. Eso va a permanecer mientras no le dé clic directamente en alguna zona de la hoja de cálculo o de la gráfica. Me voy a fuente, voy a ocupar el color blanco, e incluso puedo poner que sean negritas, e incluso también puedo cambiar el tamaño de fuente, ¿sí? Y entonces de esta forma puedo modificar el tamaño de fuente, formatos y colores de las etiquetas de datos, ¿sí? Ahora bien, me voy a las etiquetas donde están hombres y mujeres. No he cerrado el panel de formato. En caso de que lo hubiera cerrado, tendría que, después de seleccionar esto, menú contextual, formato del área de gráfico. No, esto no es el que busco. El que busco es este de acá. Dar formato al eje, ¿sí? Espero que se alcance a apreciar. Ponemos el zoom. En caso de que hubieran cerrado el panel de formato, la opción para cambiar el formato de eje tiene que ser dar formato al eje, ¿sí? Después de esto, en formato del eje, me voy de nuevo a la cubeta. Quiero un relleno sólido. ¿Para qué? Para que se distinga la zona. El relleno que estoy colocando corresponde al eje de X, ¿sí? Y ahora, si puedo modificar el eje de X sin quitar sin cerrar el panel de formato, me voy a opciones del eje, pero para esto sería el eje de Y, el eje Y, que en este caso me va a mostrar las medidas que estoy ocupando para mi gráfica, ¿sí? ¿Cómo hago esto? Una vez que ya estoy aquí y que no me interesa voy a ponerle un relleno sólido para que también ubique en esa zona. Voy a ponerlo en un tono de, no sé qué sea bueno, en un tono de gris para que se distinga. Pero adicional a eso, me voy al icono que dice opciones del eje, le doy, despliego las opciones que tengo, y en este caso está lo siguiente. Aquí yo puedo modificar las opciones de medidas de dicho eje. En dicho eje yo puedo asignar las unidades mayores o menores que puedo ocupar. Por ejemplo, en mínimo voy a ponerle que sea 0. Doy enter. El máximo cambió a 18 y las unidades son de 2 puntos, pero yo, si quisiera que tuviera cierta proporción, voy a cambiar esos 2 puntos a, ¿qué será bueno? A 4 puntos. El menor está en 0.8, así lo dejamos. Vamos a subirle un poco más a 5. Si se dan cuenta, conforme voy cambiando las unidades, adicional a que se modifica el tamaño de las gráficas y las imágenes, lo que va cambiando también es las medidas del eje para aplicar para las unidades que se están visualizando, ¿sí? Entonces, en base a esto, nosotros podemos modificar las opciones del eje. Vuelvo a ponerlo en una zona, ¿qué será bueno? 20, digámoslo a 15. Bueno, 15 ya es mucho, pongámoslo a 30. No, yo creo que 25 estará bien. El menor que quede a
el mayor que queda 6, perdón. Si ustedes se dan cuenta, esto modifica las opciones del dibujo en las columnas. Obviamente yo no podría dejar esto así, tendría que entonces, si hago estos cambios, modificar la apariencia del relleno con imágenes para que apile o estire la imagen, ¿sí? Eso ya dependerá del gusto de ustedes, pero para este caso ya aplicamos los formatos en los ejes, eje de X y eje de Y, la línea de trazado, el área de gráfico, la zona del título, bueno, en un momento después de la práctica vendrá la hora de atención a usuarios, así que voy a tratar de apurarme con este video. Ok, entonces básicamente todo esto sería la parte que forma mi pictograma, ¿sí? En caso de alguna duda, por favor vuelvan a repetir el video para que chequen todas las opciones que ocupamos, pero para el caso del eje del formato del eje, recuerden que al final quedó en un máximo de 25 unidades de 6 y volvimos a modificar las opciones para que las imágenes queden estiradas, aunque si yo lo deseo puedo ajustar mis imágenes para que o queden estiradas o bien permítanme. Recuerden que solamente tienen que seleccionar uno de las columnas y en base a eso, después del relleno y esta imagen transparencia, pueden seleccionar la opción de apilar, por ejemplo. Ahora selecciono la otra imagen, solo la otra imagen, igual opciones de relleno, me voy a las opciones de apilar y quedan de esta forma, ¿sí? Y entonces esta es nuestra primera gráfica que realizamos. Cierro el panel de formato, paso a la hoja de escuelas, ¿sí? Les recuerdo que vayan salvando su archivo para que puedan realizar posteriormente los ajustes y después enviarlo al aula virtual, ¿sí? Tenemos una tabla con información que son algunos colegios: la Escuela Americana, el Colegio Escocés, el Colegio Benito Juárez y el Instituto Hidalgo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Necesito graficar esta información. Por ejemplo, la manera más sencilla de graficar, como ustedes vieron, es selecciono todo un rango de datos, me voy a insertar y vuelvo de nuevo a insertar una columna, bueno, un gráfico de columna. En 2D, llegando a la opción de gráficos circulares, veremos los gráficos en 3 dimensiones, ¿sí? Para este asunto, ahora voy a ocupar algunos de los formatos que viene por default. Lo único que voy a hacer es seleccionar alguno de los estilos. Les recomiendo que en su caso seleccionen el estilo que más les guste. A mí se me hizo llamativo entonces voy a seleccionar, en mi caso que tengo Office 2013, el estilo 4, ¿sí? Si no tienen Office 2013, traten de elegir un estilo que les sea agradable y eso es válido, ¿sí? Título del gráfico, voy a cambiarle el título a comparativa escuelas, comparativa entre escuelas, ¿sí? Una vez hecho esto, vamos a hacer algo diferente. Hasta el momento hemos manejado la gráfica como un objeto, pero si se dan cuenta, vemos aquí el zoom, hay un botoncito dentro de la pestaña diseño que se llama mover gráfico. Selecciono mi gráfica, le doy clic a este botoncito y me aparece una ventana. Esta ventana viene con dos opciones: objeto, en donde, en la hoja escuelas, donde estoy actualmente, pero voy a seleccionar hoja nueva y voy a cambiarle el nombre a colegio 1, colegios 1, ¿sí?
En hoja nueva le doy a aceptar después de ponerle el nombre Colegios 1. ¿Qué es lo que pasa? Noten que en el libro de trabajo se añade la hoja Colegios 1, en la cual todo el gráfico, dejen quitamos el zoom que había puesto, todo el gráfico está visible en dicha hoja. Los datos siguen dependiendo de la hoja de cálculo que está aquí, pero ya están ubicados como una hoja de gráfico dentro de Excel, ¿sí? Ok, ese fue el primer gráfico que hicimos. Ahora bien, vendrá la parte en la que yo no siempre voy a estar seleccionando toda la información para que me grafique todo. Supongamos que alguien esté interesado en graficar solamente las informaciones de todas las escuelas, pero el número de alumnos en secundaria que tiene, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como ya lo vimos en algunas clases pasadas, selecciono el primer rango, que va a ser los nombres de las escuelas, tecla control, y sin soltar la tecla hago la selección de el rango de celdas que contiene etiqueta secundaria y los datos correspondientes. Una vez hecho esto, me voy a insertar gráficos, y ahora el que vamos a seleccionar es un gráfico de barras. ¿Qué es lo único que cambia? Que en vez de ser un gráfico de ¿cómo decirlo?, de manera vertical, las columnas son de tipo horizontal, ¿sí? Pero si se dan cuenta, adicional a lo que tiene aquí, hay algo que no me gusta. Todo está en un mismo tono de azul. ¿Qué es lo que puedo hacer para esta situación? Aquí no vamos a insertar imágenes, lo que vamos a cambiar son colores de relleno. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Selecciono alguna de las barras que aparecen, menú contextual, formato de punto de datos. Invocamos de nuevo al panel de formatos, me voy al icono de la cubeta, relleno sólido, y aquí en relleno sólido voy a seleccionar un color diferente, un amarillo por ejemplo, ¿sí? Ya que hice esto, selecciono otra columna, le voy a poner un color diferente, no sé, un color rojo, ¿sí? Y finalmente selecciono alguna de las otras columnas para que tenga un color diferente. En este color voy a seleccionar un tono de verde por ejemplo. Y ahora bien, una vez hecho esto, voy a hacer lo siguiente. Después de quitar la selección de las gráficas, de la gráfica y de las columnas, voy a volver a seleccionar cualquiera de las columnas para que seleccione todas. Y aquí lo que voy a hacer es menú contextual, agregar etiqueta de datos. ¿Qué es lo que hace esto? Agrega la etiqueta de datos correspondientes a los datos de las escuelas secundarias. Para el Instituto Hidalgo tenemos que es un total de 436, para el Colegio Benito Juárez 586, y así sucesivamente. Cada uno tiene su formato correspondiente de datos. Ahora bien, voy a mandar esto como una hoja nueva de gráfico y se va a llamar Colegios 2. ¿Qué es lo que necesito hacer? Cinta diseño, mover gráfico, recordemos que está seleccionado, hoja nueva de gráfico, Colegios 2. Cambiamos el nombre, Colegios 2. Le doy a aceptar. Tengo otra nueva hoja de gráfico. Tengo la hoja de gráficos Colegios 1, Colegios 2 y escuelas, ¿sí? Ahora bien, vendría el tercer tipo de gráfico, que es el gráfico circular o gráfico de pie. De este vamos a hacer dos. El primero va a ser en formato 2D y el tercero ya les explicaré por qué debe prevalecer el formato 2D cuando son trabajos de tipo académico. Volvemos al punto. Ahora quiero graficar todas las escuelas y los alumnos de preparatoria que tienen. Vuelvo a hacer la selección, control, selecciono los alumnos de preparatoria,
me voy a insertar gráfico, y el gráfico que voy a ocupar aquí es el gráfico circular. Doy clic y el que voy a seleccionar es este, gráfico en 2D, ¿sí? Tengo mi gráfico, está seccionado en colores, pero puedo ocupar algunos de los estilos para que se vea, no sé, más bonito. Por ejemplo, este que se ve más llamativo con las etiquetas en números en formato de porcentaje y fondo negro, se ve bien. Selecciono esta opción y la vuelvo a mover hacia una hoja de gráfico. Esta va a ser colegios 3. Ajá. Colegios 3. Ajá. Le doy a aceptar y ya la tengo lista. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a graficar lo mismo, pero noten los datos. Tenemos 36 que corresponden al colegio escocés, 40 al colegio Benito Juárez, 15 al Instituto Hidalgo y 9 a la escuela americana, ¿sí? Todos estos gráficos que hemos hecho hasta el momento son en 2 dimensiones. Sigue estando la selección. Vuelvo a insertar gráfico, pero ahora voy a seleccionar un gráfico de tipo circular, ¿sí? A este gráfico de tipo circular, antes de que lo mueva como hoja, voy a aplicarle algunos cambios, como por ejemplo, veamos si aquí hay algo interesante. Aparentemente necesito algún estilo en el cual solamente vengan los números en formato de porcentaje, que no tengan fondo ni cosas de ese estilo, ¿sí? Le acabo de aplicar el formato. Ahora viene la parte importante. Vienen una serie de etiquetas de qué significan los colores, pero aquí en las opciones del gráfico, en el panel de formato, vienen opciones para modificar este gráfico, pero yo necesito que las vean desde el menú contextual. Vamos a seleccionar desde menú contextual la opción de giro en 3 dimensiones. Cuando pasa eso, como yo ya tengo abierto el panel de formato, simplemente me redirecciona ahí, y aquí viene la parte importante. Tenemos opciones para girar X, Y y la perspectiva. Juguemos un poquito girando el eje de Y. Está 50, vamos a comenzar a jugar con él. Ahora en el giro de X vamos a comenzar a moverlo de tal forma que sea el número 9 el que quede enfrente, ¿sí? Vamos a jugar un poco más con el giro de Y, tantito más menos con el giro de X. ¿Para qué? ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo en este caso es manipular el dato. ¿Para qué manipulo el dato? Generalmente el dato lo estoy manipulando para inducir a la gente. Supongamos que yo soy el ejecutivo que se encarga de las partes de inscripciones para nuevos alumnos a la escuela americana. Lo que menos me interesa, para mi punto de vista, es que quede clara la inferioridad que tiene a nivel preparatoria la escuela americana. Pudiera ser que soy ejecutivo de un colegio muy selecto y que ese 9% implica que solamente la gente muy rica o muy especial está inscrita, pero no quisiera dar la falsa impresión de que no me está yendo mal, así que lo que hago, lo cual es de cierto modo bastante deshonesto, es inducir a los visitantes y futuros clientes con la idea de que, a pesar de que es un 9%, presentándolo así, y ese 9% ya no se ve tan chiquito, aunque si nos pusiéramos a analizar a detalle, obviamente los números indican que tengo un menor porcentaje. Entonces, en base a eso,
Es por eso que las gráficas en 3 dimensiones para trabajos académicos no se recomiendan. Generalmente para trabajos académicos las gráficas deben ser de 2 dimensiones. Ya si ustedes se van a trabajar en la iniciativa privada y necesitan inducir a la gente, entonces es ahí donde, ocupando las gráficas en 3 dimensiones y manipulándolas, pueden hacer eso. Solamente están permitidas ahí, no necesariamente. Algunas zonas de algunas ramas de la ingeniería, como por ejemplo la creación de nuevos materiales, necesitan que se representen los datos en 3 dimensiones para que la audiencia tenga noción de lo que están hablando. Pero en general, para técnicas de mercadotecnia no tan éticas, generalmente las gráficas en 3 dimensiones tienen esta función: inducir a la gente. Bueno, lo que vamos a hacer con esta gráfica que acabamos de hacer es moverla como gráfico, y va a ser colegios 4. Colegios 4, y le doy a aceptar. ¿Sí? 4 gráficas, y entonces podemos pasar sin problema al otro tipo de gráfica, que serían las gráficas de línea. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Tenemos una tabla de cotizaciones por año, en las cuales están representadas la cotización peso dólar, peso libra esterlina y peso euro. ¿Sí? Aquí viene algo importante. Chequen qué es lo que va a pasar. Como lo hemos hecho hasta el momento, selecciono todo el área de gráficos, me voy a insertar, me voy a gráfico de líneas, y vean qué es lo que va a pasar. ¿Se dan cuenta? Acabo de hacer todo lo que les dije, y lo que sucede es que mi gráfica no sirvió. Pero debo tener en cuenta lo siguiente. Vean esta línea azul que está apareciendo aquí. Vean qué va a pasar cuando yo la borro. Sin embargo, si se dan cuenta, a pesar de que ya se compuso la gráfica y que aparecen una serie de valores que van del 0 al 25 de acuerdo a los datos que tenemos representados en las columnas, mi problema que tengo es que no están representados correctamente los años. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué fue lo que pasó? A pesar de que Excel hace todo lo posible para facilitarnos las cosas, hay ocasiones en la que la forma en que está compuesta la gráfica puede ocasionar algunos problemas Excel. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que corregir dichos problemas. Hasta el momento sabemos que los datos aparentemente están correctamente representados en los valores. El valor más alto que obtengo aquí es de 20, no es cierto, 21 y algo, pero este 21 y algo está correctamente representado aquí en la escala del eje Y. El problema que tengo es que los años no están correctamente representados. Aparece una serie de números que va del 1 al 9. Yo necesito que en esta zona aparezcan los años que están aquí en la tabla. ¿Qué puedo hacer para corregir esta situación? Primero que nada, ubico la cinta diseño. Recuerden que esta cinta y la cinta formato aparecen cuando está seleccionada la gráfica. En la cinta diseño selecciono seleccionar datos, me aparece una ventana, y en esta ventana vienen los siguientes datos. Viene el rango de datos que está graficando, y aquí vienen 2 secciones en esta misma ventana. De este lado están las series de datos que no tienen ningún problema. El problema está aquí en las etiquetas del eje horizontal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar clic en editar, y lo que yo necesito únicamente seleccionar es solamente los años que voy a ocupar. No voy a seleccionar la etiqueta años, voy a seleccionar solamente los años. Le doy a aceptar, y antes de que le dé a aceptar, ustedes incluso ya pueden ver en la parte
de atrás de la ventana, que ya aparecen los datos, le doy a aceptar y ya queda todo correctamente graficado. Lo único que voy a hacer aquí es cambiar el título del gráfico y voy a ponerle como título cotizaciones históricas. ¿Sí? Así lo dejo, nada más. Esto lo dejo aquí como objeto, así tal cual. Si quiero modificar el tamaño del gráfico puedo hacerlo. Si quiero modificar el color de alguna de las líneas, por ejemplo, en vez de morada quiero que aparezca, no sé, rosa mexicano. Pues quiero un rosa mexicano, así como la realidad nacional. Quiero que la otra línea quede en que en un tono de azul fuerte, y la última está bien así de ese color, ¿sí? No le hago ningún cambio más, por lo tanto así queda mi gráfica. Antes de que cambie, ojo, las líneas, las gráficas de línea generalmente me sirven para representar variaciones de tiempo. ¿Qué variaciones de tiempo estoy aquí representando? El comportamiento de los datos a través de años, ¿sí? ¿Por qué les comento esto? Porque cuando pasemos a la siguiente gráfica, que es la gráfica de dispersión, hay un error muy frecuente que es pensar que una gráfica de líneas es igual a una de distorsión. Antes de que pasemos a esa gráfica, den un último vistazo. Tengo una columna años, tengo varias columnas con datos y todos esos años están graficándose de acuerdo a su evolución en el tiempo, ¿sí? Ahora bien, cuando paso a la hoja función, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo unas dos columnas de datos, la columna X y la columna función de X, tal que X al cuadrado más 3, ¿sí? Por lo tanto, yo lo que quiero hacer es graficar estos valores. Si yo selecciono estos valores, me voy a insertar gráfico y selecciono gráfico de líneas, lo que va a pasar es esto. Tengo unas bonitas líneas que nunca voy a hacer que puedan coincidir. ¿Por qué? Porque estoy ocupando la gráfica incorrecta. La gráfica correcta para representar ecuaciones, no tanto ecuaciones, sino series de valores que van sucediéndose, es la de gráficos dispersión, ¿sí? En gráficos de dispersión voy a seleccionar la opción que tiene dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Obviamente puedo ocupar también marcadores, pero deseo que se vea la línea. Aquí en este caso, cuando se ve la línea, yo veo claramente la progresión de los valores que van sucediendo dentro de la función. Cuando x pasa de 0.5 a f de x, en donde x al cuadrado más 3 va evolucionando en los siguientes valores. Como no me queda muy claro eso, que cómo está representado, selecciono la línea, menú contextual, y agrego las etiquetas de datos. Y aquí en este punto lo que estoy haciendo es representar los valores de x cuando están siendo afectados o modificados por la función f de x, ¿sí? Adicional a eso, en los gráficos de dispersión, en los de columna, incluso en los de líneas, tengo la opción de menú contextual y puedo agregar una línea de tendencia. Cuando agrego la línea de tendencia, notarán que aparece esta línea que atraviesa mi gráfico. ¿Qué tipo de línea de tendencia tiene que ser? Generalmente, la mayoría de las líneas de tendencia en el mundo real tienden a ser de tipo, si no me equivoco, logarítmica, salvo que venga indicado por la ecuación
podría ser o de tipo lineal o exponencial, ¿sí? Pero para este caso les pido que por favor la dejen de forma logarítmica. Y ¿qué más podemos hacer aquí? Podemos también modificar los puntos de la gráfica. Por ejemplo, ya una vez que seleccioné alguno de los puntos de la gráfica, el punto se conoce como marcador, y este marcador voy a ocupar un relleno sólido para que, voy a dejarlo en rojo, se note claramente, ¿sí? Y en este caso ya tengo mi gráfica con su línea de tendencia de tipo logarítmica y también con con los marcadores que indican los valores que tiene en este momento la gráfica, ¿sí? Pasamos a la siguiente gráfica, que es la de tipo radial. La gráfica radial parece una especie de telaraña. Este ejemplo que vamos a hacer aquí es un ejemplo muy básico y muy burdo de lo que sería una de estas gráficas que hacen los departamentos de recursos humanos. Un departamento de recursos humanos de verdad lo que hace es citar los candidatos, son por lo menos unas 5 o hasta incluso 6 u 8 horas de entrevistas, ejercicios y análisis que hacen los psicólogos industriales. Después de esa serie de ejercicios y análisis vendría la parte de vaciar los resultados, y lo que hacen es que este tipo de gráficas me da la tendencia de si el candidato aplica o no al puesto. Por ejemplo, para este ejemplo tenemos las características que debe tener el puesto de vigilante de camión blindado con armamento. Los camiones que llevan o recogen dinero y que necesitan protección. ¿Qué características tendría que tener el candidato? Puntualidad, salud, referencias, documentación y disciplina. En un mundo ideal, obviamente, la gráfica tendería a ser una especie de polígono. Si lo alcanzan a ver, representado por las líneas azules, ¿sí? Dependiendo de qué tanto o no se acerque a nuestras necesidades, esto va a determinar el perfil del candidato. Ahora bien, repito, de manera muy burda, yo lo que voy a hacer es simular una de estas gráficas. ¿Qué hago? Selecciono todas las opciones de la entrevista al último candidato, me voy a insertar, me voy a gráficos, y aquí en gráficos busco el gráfico en base al iconito. Pero si ustedes tienen Office 2010, busquen dentro de la opción de otros gráficos y ahí está la opción de gráfico radial. En este caso yo ya lo ubiqué con el dibujito. Me voy a gráfico radial, esta primera opción, ¿sí? Selecciono, muevo el objeto, lo pongo más o menos a la altura de la zona donde están los datos. Si quiero agrando un poco más y pongo como título resultados de las pruebas al candidato. Y entonces, si yo ya les dije que las líneas representan la tendencia que nos indica si el candidato es o no favorable, yo definitivamente no le daría ni siquiera una resortera a este candidato, puesto que tiene problemas de disciplina. O sea, si yo lo contrato y le doy un arma automática, me atengo a las consecuencias. Adicional a eso, se detectaron problemas de salud, es más o menos puntual, las referencias no son buenas y la documentación pues cumple, pero de entrada, por esa cuestión de disciplina, yo no me arriesgaría a contratar a alguien a quien le voy a dar un arma automática y que se supone va a cuidar un camión de valores. Así que este sería un ejemplo del uso de otras gráficas diferentes, ¿sí? Pasamos a la última gráfica, la gráfica de error. Error se llama así, pero ahorita van a ver por qué. Esta gráfica al principio va a fallar. Tenemos una gráfica con unos datos que son nombres de monedas y años. Voy a hacer una de las gráficas que ya prácticamente dominamos antes
acabar esta práctica, que es selecciono todo y la gráfica que voy a insertar es una gráfica simple de columnas en 2D para que no haya ningún problema. Y resulta que falla. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Noten que todavía no he cerrado el panel de formatos, pero eso no importa, porque yo lo que voy a hacer en este momento es eliminar completamente todos los objetos de la gráfica. Me voy aquí a la primera columna, selecciono, tecla suprimir, selecciono la otra columna, tecla suprimir, selecciono la última columna, tecla suprimir, y cuando volé la última columna de datos solamente tengo el área de gráficos. ¿Y esto qué implica? Que yo tengo que hacer el gráfico a mano limpia. Vamos a hacer el gráfico a mano limpia. Y esto es, me voy al botón, dejen que quede claro, botón seleccionar datos, ¿sí? Tengo el área de gráficos completamente limpia, no tengo ninguna columna. Vamos a hacer mi gráfico a mano limpia. Seleccionar datos. Me aparece la ventana seleccionar datos. Ahora viene la parte importante. ¿Qué voy a graficar? Pongámoslo así. Del lado izquierdo están las series de datos. Del lado derecho están los ejes, las etiquetas del eje horizontal. ¿Qué es lo que necesito poner primero? Primero necesito llenar mi gráfica con todas las series de datos que voy a ocupar. Por lo tanto, doy clic al botón agregar y me va a aparecer una ventana, ¿sí? Primer dato que me pide, nombre de la serie. Esto puedo teclearlo directamente, pero como yo ya sé qué es lo que quiero, voy a seleccionar la celda B1 que tiene que indica el año 2011, ¿sí? Ahora bien, en valores de la serie voy a quitar este valor que aparece y lo que voy a hacer es voy a seleccionar todo el rango de valores correspondientes a 2011, ¿sí? Acabo de hacer eso. Si se dan cuenta, comienzo a generar mi primera serie de gráficas, de columnas más bien dicho. Le doy a aceptar y ahora necesito otra nueva serie de datos para la siguiente columna. Presiono de nuevo agregar, nombre de la serie, me voy a la celda C1, el nombre va a ser 2012, quito los valores que aparecen aquí por default y selecciono el rango de datos que va de C2 a C6, ¿sí? Le doy a aceptar y finalmente agrego la última serie de datos, nombre de la serie 2013, ya seleccioné la celda, selecciono el rango de datos que voy a ocupar, le doy a aceptar y si se dan cuenta, dejen muevo la ventanita, tengo ya todas las opciones de las columnas, pero me hacen falta el eje horizontal, las etiquetas, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahora me voy a la parte de etiquetas del eje horizontal, editar, y como lo hicimos anteriormente, en vez de años, yo lo que voy a seleccionar en este momento son los nombres de las monedas. No selecciono monedas, selecciono solamente los nombres de las monedas. Le doy a aceptar y ya que modifique todo esto, le doy a aceptar y tengo aquí mi gráfica lista, ¿sí? Dejen quito el panel para que haya un poquito más de espacio. Ok, quité el panel de formatos y acabo de hacer mi gráfica a mano limpia. Ya de ahí podría aplicarle un estilo, ponerle etiquetas de datos, no sé, lo que me haga falta. Ahora bien, ¿por qué es importante este último ejercicio? Porque en ocasiones graficar requiere un poco de mañas. Vean qué va a pasar en este momento. Borré una etiqueta, seleccioné el rango de datos, igual una gráfica de columnas 2D, y si se dan cuenta, lo único que me estorbaba para tener una gráfica correcta
queda una simple etiqueta de texto. ¿Sí? Bueno, y ya para finalizar el tema de gráficas, hay algo que viene desde Excel 2010 y que, bueno, es algo relativamente sencillo, pero en general no se ha ocupado mucho. Supongamos que tengo una reunión y de repente no me da el tiempo para hacer una gráfica de este estilo, una gráfica enorme, que solamente tengo la tabla de datos, pero sin embargo necesito que de manera visual mi audiencia, no sé, tal vez algún colega, el director general o algún cliente, vean la diferencia entre la libra esterlina, y el euro, ¿sí? Obviamente me pueden decir ustedes que si ocupo números es más que obvio, pero si yo pudiera meter algún recurso visual que fuera más atractivo y llamativo, tal vez eso podría influir un poco más en la persona a quien le estoy mostrando la hoja de cálculo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a situar en la celda E2, nos vamos a insertar y al lado de los gráficos comunes que ocupamos están los mini gráficos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a darle clic al mini gráfico de columna. Me va a aparecer una pequeña ventanita que me dice rangos de datos. ¿Qué rangos de datos? Solamente los de la libra en los años 2011, 2012 y 2013. ¿Dónde va a estar ubicado el mini gráfico? Aquí, en la celda E2. Les doy a aceptar. Si se dan cuenta, aumento un poco el zoom, aparece un pequeño grafiquito. Me aparecen algunos estilos, pero lo interesante de esto es que adicional al color y algunas cosas, por ejemplo, si yo quiero señalar el punto más alto, de acuerdo al mini gráfico, el punto más alto corresponde al 2012. Ahora vamos a hacer lo mismo con la fila del euro. Voy a insertar igual un mini gráfico de tipo columna, obviamente. ¿Qué rango de datos? Todos los mismos datos de los años, pero para el euro. Y aquí vuelvo a seleccionar el punto alto, ¿sí? Y ahora bien, como no se ve mucha diferencia, voy a seleccionar también la opción de punto bajo y la misma opción de punto bajo para la libra esterlina, ¿sí? ¿Esto qué implica? De manera visual y más rápido puedo mostrarle a mi cliente que en dado caso el euro tuvo su punto más alto en el 2011, que tuvo un punto muy bajo en 2012, pero actualmente digamos que tiene un comportamiento estable. Sin embargo, la libra en 2011 estaba bajo, su máximo nivel fue en 2012 y actualmente en el año 2013, entre comillas, suponiendo que la entrevista hubiera sido en ese año, me está mostrando el punto de bajo actual, el punto bajo actual de dicha moneda, ¿sí? Ahora bien, viene algo adicional. Estas dos grafiquitas se quedan. Yo nada más voy a graficar esta última con un mini gráfico. ¿Para qué? Para que vean lo siguiente. Rango de datos, un rublo. Bueno, un rublo sería como un peso mexicano versión Rusia, considerando el despapalle de país que somos ambos, pero bueno. Yo ya tengo aquí mi gráfico y aquí viene la parte importante. Puedo modificarle los colores al mini gráfico. Sí, desde luego, por ejemplo, en tonos de amarillo, monocromáticos. Para punto alto puedo poner, por ejemplo, colores diferentes, tales como un rojo. Cuestiones del eje. Si tengo suficientes datos, puedo ocupar el eje de fecha. Eje de fecha, por ejemplo, este de acá, los años. Digo, obviamente no se va a alcanzar a apreciar todo por el tamaño. Y aquí viene algo importante, otras categorías de gráficos que maneja, y principalmente cuando yo quiero borrar el mini gráfico, obviamente esto no lo quito con la tecla suprimir.
estoy presionando suprimir y esto no se borra. Lo que yo necesito para borrar un mini gráfico es insertar, obviamente estamos en la pestaña diseño, selecciono borrar y en borrar tengo borrar mini gráficos seleccionados, es decir, podría seleccionar toda una zona con mini gráficos y eliminarlos o borrar grupos de mini gráficos. En este caso con borrar es más que suficiente y elimino el mini gráfico correspondiente al rubro, ¿sí? Por lo tanto, esta es otra herramienta que también pueden ocupar si necesitan hacer un análisis rápido o bien si necesitan reafirmar de manera visual sin necesidad de estarle enviando al cliente toda la mega gráfica de los datos. Si quieren algo más concreto y sencillo, esta sería una opción. Pues alumnos, este sería el último tema al que vamos a llegar al segundo examen parcial. Obviamente eso no significa que si antes del examen tengan dudas no las voy a responder. Desde luego que sí lo haré con todo gusto. Lo que sí les pido es que vayan estudiando y les recuerdo que no les puedo preguntar algo que no hayamos visto. Y el último tema que hemos visto es este. Entonces quedan disponibles los videos, queda disponible mi atención y persona. Para el día 24 estaré liberando el examen. Y de todos modos estamos en contacto, muchachos. Pues sería todo por el momento. Nos estamos viendo. Que tengan buena noche.